A continuación vamos a resolver un ejercicio sobre coeficientes de variación ligados. Ejercicio número 23 del libro Cálculo TON M Apóstol volumen 1. Para encontrar este y muchos más ejercicios visita ingeuce.tk. Encuéntranos en Facebook como ingeuce. Enunciado del problema. El enunciado del problema es el siguiente. Un barco navega paralelamente a una costa recta a una velocidad de 12 millas por hora y a una distancia de 4 millas. ¿Cuál es su velocidad de aproximación a un faro de la costa en el instante en que diste precisamente de 5 millas del faro? Entonces lo que nos dice es que, supongamos aquí tenemos el faro, aquí tenemos el barco y aquí el faro. Nos dice, un vago navega paralelamente a una costa recta. Entonces digamos que aquí tuviéramos nuestra costa, esto sería el mar, aquí sería todo esto, digamos que fuera la tierra, costa recta. Navega paralelamente, entonces es que está navegando en este sentido. Una velocidad de 12 millas por hora. Puesto que la velocidad es en este sentido, entonces diríamos que la velocidad del barco es igual a 12 millas por hora. Si vemos, aquí podemos usar un poco nuestra intuición y diremos que aquí podemos, se nos formaría un triángulo rectángulo. Entonces, nos dice, a una distancia de 4 millas. Entonces tendríamos que, ¿cuál es la distancia de 4 millas? Esto sería las 4 millas. Analicemos bien el problema para entenderlo. Un barco navega paralelamente a una costa recta. Tenemos costa recta, el barco navega paralelamente a una velocidad de 12 millas por hora y a una distancia de 4 millas. Entonces todo esto vendría a ser 4 millas. ¿Cuál es su velocidad de aproximación a un faro de la costa? Sería este faro. En el instante precisamente que diste de 5 millas del faro. ¿Qué es eso de diste? Es decir, que la distancia entre el barco y el faro son 5 millas. Supongamos que todo esto de aquí, dijéramos que esto fuera el eje X. Esto, digamos, fuera el eje Y. Y aquí tenemos Z. Tenemos de dato, la velocidad es igual a 12 millas por hora. Como vemos que el barco navega paralelamente en este sentido, además la velocidad también es en este sentido, entonces vemos que tenemos una variación en el eje X. Entonces diríamos que la velocidad del barco es igual a d de x sobre d de t, es decir, la variación de esta distancia x con respecto al tiempo. Todo esto es igual a 12 millas por hora. Nos dice, ¿cuál es su velocidad de aproximación a un faro? Es decir, ¿cuál es la velocidad de aproximación a este faro? Necesitamos ver la velocidad en que esta distancia z cada vez se va haciendo más pequeña. Es decir, mientras el barco va avanzando, vemos que la z se nos hace más pequeña. Si el barco estuviera en este punto, z sería todo esto. Si el barco estuviera aquí, z sería todo esto. Entonces z, conforme el barco va avanzando, z se hace más pequeña. Entonces nos pide el problema que encontremos coeficiente de variación de z respecto al tiempo. Cuando z, es decir, cuando diste de 5 millas, es decir, cuando la distancia entre el barco y el faro es igual a 5 millas. Entonces cuando z es igual a 5 millas. Esto es lo que necesitamos calcular. Ahora vamos a analizar nuestros problemas. Usando la notación de la derivada en cadena sabemos lo siguiente. D de z sobre d de t, esto sería
El coeficiente de variación de la distancia entre el barco y el faro respecto al tiempo. Esto va a ser igual a d de z sobre d de x, es decir, el coeficiente de variación de la distancia entre el faro y el barco respecto a nuestra distancia x, por d de x sobre d de t, es decir, el coeficiente de variación de nuestra distancia x respecto al tiempo. Sabemos que si es que está muy bien realizada nuestra notación de la derivada en cadena, si simplificamos estos dos términos, este y este, volvemos a obtener nuestra expresión original. Bueno, vamos a visualizar nuestros datos. Tenemos que d de x respecto a d de t es igual a 12 millas por hora. Sabemos que esto es igual a la velocidad del barco. Entonces, este dato ya lo tenemos del problema. Necesitamos encontrar este dato y también este otro, pero el problema nos pide directamente este dato cuando la distancia entre el barco y el faro es 5 millas. Esta distancia de aquí la vamos a calcular. Esto lo podemos calcular, esto ya lo obtenemos y esto es lo que nos pide el problema. Entonces, necesitamos derivar z con respecto a x. ¿De dónde encontramos esa función? Aquí es donde entra nuestro gráfico. Necesitamos una función z que esté respecto a x. Analizamos nuestro gráfico y vemos como tenemos un triángulo rectángulo. Y usando el teorema de Pitágoras sabemos que z al cuadrado va a ser igual a x cuadrado más 4 millas al cuadrado. Necesitamos encontrar d de z con respecto a x. Entonces, despejemos z de nuestra expresión y diremos que z es igual a raíz de x al cuadrado más, esto elevémoslo directamente al cuadrado, esto sería igual a 16 millas al cuadrado. Entonces vamos a calcular d de z con respecto a d de x. Esto es igual a la derivada de esta expresión. Esto va a ser igual a 1 medio por la raíz de x cuadrado más 16 millas cuadradas. Aquí arriba va la derivada interna, tenemos que la derivada interna sería igual a 2x. Aquí tenemos un dato, 16 millas cuadradas. Esto tendría que sernos como una constante. Entonces, como sabemos que la derivada de una constante es 0, solo nos quedaría 2x. Aquí podemos simplificar. Nos quedaría que d de x respecto d de z respecto a d de x es igual a x sobre x cuadrado más 16 millas cuadradas. Listo. Aquí tenemos nuestro primer dato que después lo vamos a utilizar. También cuando la distancia entre el barco y el faro es igual a 5 millas, tendríamos lo siguiente. Usando igual el teorema de Pitágoras, diríamos que si z es igual a 5 millas, diríamos que 5 millas al cuadrado va a ser igual a x cuadrado más 4 millas al cuadrado, sabemos que eso es 16 millas al cuadrado. Despejamos x, puesto que después vamos a necesitar x, y vemos que x es igual, todo esto será igual a raíz de 9 millas. Simplemente despejo x, esta expresión pasaría a restar al otro miembro, después por eliminar el cuadrado pasaría acá con radical y todo esto me quedaría que esto es igual a raíz de 9 millas. Entonces x será igual a 9 a 3 millas.
Listo. Entonces, anteriormente encontramos d de z con respecto a d de x. Y vimos que esto era igual a x sobre raíz de x cuadrado más 16 millas al cuadrado. Como necesitamos todo esto cuando la distancia entre el barco y el faro es 5 millas, entonces diríamos cuando z es igual a 5 millas, pero necesitamos esto cuando z es igual a 5 millas, entonces d de z respecto a d de x cuando z igual a 5 millas, esto va a ser igual, y vamos a reemplazar con el valor que tuvimos acá. Es decir, para encontrar x cuando z es igual a 5 millas, nos dio esta expresión. Es por eso que utilicé que z al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 millas al cuadrado. Pero puesto que nuestra derivada d de x sobre, digamos, d de z sobre d de x nos dio en función de x, necesitábamos un valor numérico para x. Es por eso que tomé que z es igual a 5. Entonces, como z es igual a 5 y apliqué el teorema de Pitágoras, obtuve que x es igual a 3. Entonces, d de z sobre d de x cuando z es igual a 5 millas es lo mismo que esta expresión. Simplemente como ya utilicé la relación de que z es igual a 5 millas, entonces x fue igual a 3 millas. Entonces reemplazo donde x pongo 3 millas sobre x cuadrado sería 3 millas al cuadrado, y 3 millas al cuadrado sería 9 millas al cuadrado, más 16 millas al cuadrado. Todo esto, si sumamos, vemos que sería igual a 25 millas al cuadrado, y la raíz cuadrada de 25 millas al cuadrado es igual a 3, todo esto sería igual a 3 millas sobre 5 millas. Nuestras unidades podemos simplificarlos y simplemente diríamos que d de z con respecto a x cuando z es igual a 5 millas, todo esto va a ser igual a 3 quintos. Ahora vamos a nuestra relación de la derivada en cadena que hicimos al inicio. Nuestra relación de la derivada en cadena era esta. Teníamos que d de z con respecto al tiempo es igual a d de z sobre d de x por d de x sobre d de t. Como habíamos dicho, d de z con respecto a t es lo mismo que decir la velocidad del faro respecto al tiempo. Es decir, esto es el coeficiente de variación de la velocidad del faro respecto al tiempo. Esto es coeficiente de variación de la distancia entre el barco y el faro respecto a nuestra distancia x. Esto es la velocidad del barco. Sería d de x sobre d de t. Como esto lo obtuvimos directamente del problema, este otro dato lo calculamos de forma general, pero también ya lo calculamos cuando la distancia entre el barco y el faro 5 millas, es decir, cuando z fue igual a 5 millas, ya lo obtuvimos. Necesitamos determinar este dato, entonces simplemente necesitamos hacer lo siguiente. Diremos que d de z con respecto a d de t, es decir, la velocidad de aproximación del barco al faro respecto al tiempo. Esto también lo que decir la velocidad de aproximación del barco al faro cuando la distancia es 5 millas esto va a ser igual a d de z respecto a d de x, es decir, la coeficiente de variación de z respecto a x. Entonces
Pero como estamos encontrando cuando z es igual a 5 millas, entonces esto sería igual a d de z sobre d de x cuando z es igual a 5 millas por d de x sobre d de t por cuando z es igual a 5 millas. Como la velocidad del barco es constante, no importa cuán sea la distancia de z, siempre va a ser la misma, 12 millas por hora. Entonces solo procedemos a reemplazamos con los valores obtenidos y calculados, y tenemos que la velocidad de aproximación de un barco al faro cuando la distancia es 5 millas, esto va a ser igual a d de z sobre d de x, es decir, la distancia del barco entre el faro, la variación del barco al faro respecto a nuestra distancia x, que sería este de aquí, cuando z igual a 5 millas, esto ya lo obtuvimos, sabemos que esto era igual a 3/5 por d de x sobre d de t, que es la velocidad del barco, que cuando z es igual a 5 millas, que ya lo teníamos como que la velocidad es constante, esto es igual a 12 millas por hora, por 12 millas por hora. Multiplicamos, aquí tendríamos 36, acá abajo 5, y finalmente diríamos que la velocidad de aproximación del barco al faro cuando la distancia es 5 millas es igual a 36/5 millas por hora. Este es el dato que nos pedía encontrar. Entonces hemos resuelto el problema. No te olvides de visitar inguc.tk